Mañanas en Libertad. El fiscal Diego Villafañe, considerado la mano derecha de Álvaro García Ortiz cuando éste ocupaba el cargo de fiscal general del Estado, ordenó por escrito el archivo de una denuncia presentada contra Leire Díez, conocida como la Fontanera del PSOE, por el presunto espionaje a la magistrada Beatriz Viedma, la jueza que investigó al hermano del presidente del gobierno. Según publica El Debate, Villafañe, entonces teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, mantuvo diversas comunicaciones con José Luis Alonso Tejuca, fiscal jefe de Badajoz, entre los días 18 y 20 de junio de 2025. En uno de esos mensajes, el hoy fiscal del Tribunal Supremo afirmó que la causa contra Leire no era nada y que se archivara de inmediato. Asimismo, indicó que para proceder al archivo sin levantar sospechas, bastaba con fundamentarlo en la falta de competencia territorial. Finalmente, esa fue la vía utilizada, ya que el Ministerio Público alegó dicho motivo para cerrar el asunto. Bueno, pues importantísima la exclusiva de Alejandro Entrampasaguas en El Debate. El número 2 de García Ortiz ordenó archivar una causa contra Leire. Leire intentaba brujulear contra la juez Viedma. Se abrió una causa y Villafañe, el 2 de García Ortiz, ordenó por escrito cerrarla. Cuenta Alejandro Entrampasaguas que dijo que se podía fundamentar en el tema de falta de competencia territorial para así darle carpetazo sin que nadie sospechara. De ser cierta esta exclusiva de Alejandro Entrampasaguas, estaríamos ante la constatación de que Leire Díez y la Fiscalía de García Ortiz habrían cooperado en esa trama de cloacas montada por el Partido Socialista. Trama de cloacas dedicada a extorsionar, chantajear, amenazar, sobornar, comprar, neutralizar, silenciar a jueces, a fiscales, a guardias civiles. Trama de cloacas que habría contactado con todo tipo de gente que tenía problemas con la justicia, desde empresarios hasta jueces expulsados de la carrera judicial, policías y guardias civiles sometidos a expedientes disciplinarios, para ponerles a su servicio. Oye, si tú me das información sobre la juez Viedma, sobre tal fiscal, sobre la UCO, sobre el coronel Balas, sobre el fiscal anticorrupción Luzón, si tú me das información basura sobre ellos, pues yo te ayudo con tu problema. Desaparecen tus expedientes, te hago reingresar en la carrera judicial, te mando a alguna embajadita en alguna parte bien pagada como fiscal, te destino al extranjero. Estamos ante una auténtica mafia, y una mafia que podía quizá haber intentado actuar por libre, me refiero, sin anclaje en ningún tipo de institución del Estado, más allá de Ferraz, que es quien la organizó. Pero no, hablamos de una mafia perfectamente engranada con determinadas instituciones del Estado, por ejemplo la Dirección General de la Guardia Civil. Luego veremos otra noticia que sale hoy en los medios relativa a ese engarce entre la mafia de las cloacas y la Dirección General de la Guardia Civil. Pero en este caso de lo que hablamos es del engarce con la Fiscalía General del Estado. Leire Díez iba presumiendo ante aquellos a los que intentaba sacar información de que ella podía poner la Fiscalía al servicio de esa persona si esa persona accedía a dar información basura, por ejemplo, contra la UCO. ¿Entienden ustedes ahora por qué García Ortiz no quería que le vieran el contenido del móvil? No sé, todo esto en hipótesis, claro, presuntamente, pero ¿qué tenía ese móvil? Además de las potenciales pruebas de la filtración de lo del novio de Ayuso, ¿hubiéramos encontrado en ese móvil cosas que relacionaban a la Fiscalía General del Estado con la cloaca socialista?
con esa especie de mafia de Pepe Gotera y Otilio? Me parece gravísima la noticia que trae hoy Entrambas Aguas en el debate. Como me parece gravísima esta otra noticia, escuchen. El gobierno estudia declarar el apagón de abril del año pasado como una catástrofe de causas imprevisibles, una decisión que podría eximir de responsabilidades a las grandes eléctricas y a Redella, el operador del sistema presidido por Beatriz Corredor. Según publica el español Invertia, la propuesta parte de las compañías del sector, aunque fuentes próximas al proceso aseguran que el Ministerio para la Transición Ecológica no lo vería con malos ojos. Por ahora las conversaciones se desarrollan de manera extraoficial y la medida implicaría trasladar al Consorcio de Compensación de Seguros el coste de las posibles indemnizaciones derivadas de la cascada de reclamaciones y demandas que podrían presentarse en los próximos años. Ojo a esto. Ya sabemos a estas alturas cuál fue el origen del apagón. Los únicos que parece que no lo saben son los señores del Tribunal Supremo que tienen las denuncias archivadas en cajones. Ya sabemos que el apagón se produjo por el exceso de renovables. El gobierno intentó inicialmente echarle la culpa a hackers rusos, ¿recuerdan ustedes? Aquel primer día del apagón y los 2 días siguientes. Por supuesto, aquello era una basura. Después el gobierno intentó echarle la culpa a las eléctricas. Las eléctricas dijeron que ni de palo. Y ahora resulta que parece ser que eléctricas y gobierno habrían alcanzado alguna especie de acuerdo bajo la mesa para declarar esto como una catástrofe, de tal forma que sea el Consorcio de Compensación de Seguros, es decir, al final todos los ciudadanos, los que paguemos los costes del apagón. De tal forma que no tenga que ser Red Eléctrica la que pague esos costes. Ya. Pues... no sé. Me parece, si esto es verdad, esto que trae el español hoy, que sería un acuerdo vergonzoso y vergonzante por parte del gobierno y de las empresas eléctricas. Sería una manera de matar la vía civil, la de las reclamaciones patrimoniales, la de las reclamaciones por las pérdidas sufridas en el apagón, para que así no tenga derivadas penales. Porque claro, imaginen ustedes que se condena a Red Eléctrica como responsable a pagar las pérdidas del apagón. Pues evidentemente el apagón no solo provocó pérdidas materiales, pérdidas pecuniarias, también provocó al menos una quincena de muertos, al menos. Con lo cual, si se declarara la responsabilidad de Red Eléctrica en la parte de los dineros, quedaría clara cuál es la responsabilidad, de quién es la responsabilidad en la parte de las muertes, ¿verdad? En el posible homicidio por imprudencia. Espero que esto, que presenta el español como una especie de idea inicial, pues no se materialice. Sería una burla a las personas que murieron el día del apagón. Y vuelvo a preguntar, señores del Supremo, ¿quién tiene, en qué cajón, de qué juez están las querellas por el apagón? ¿Quién lo tiene ahí durmiendo? ¿Tiene algo que decir la señora presidenta del Tribunal Supremo, que es también presidenta del Consejo General del Poder Judicial, sobre el hecho de que siga pasando el tiempo y no se haya dado ni siquiera contestación a las querellas presentadas? Bueno, continúan ampliándose las quinielas sobre quiénes serán los próximos en ser imputados. Y hoy, pues, hay informaciones que apuntan a que la UCO estrecha el cerco sobre Antonio Hernando. Escuchen. La UCO estrecha el cerco sobre Antonio Hernando, ex número 2 del gabinete de Pedro Sánchez en la Moncloa, al situarle en el origen de las supuestas cloacas del PSOE.
Según publica Voz Populi, los investigadores le vinculan con la reunión celebrada en la sede de Ferraz el 26 de abril de 2024, durante los 5 días de reflexión que se tomó el presidente del gobierno. Fuentes del caso consideran que cada vez es más probable su imputación como presunto enclave de Moncloa con la trama, lo que elevaría la investigación hasta el entorno más cercano de Sánchez. La UCO ha confirmado la presencia de Hernando en aquel encuentro, al que también asistieron entre otros Santos Cerdán, Juanma Serrano, Juanfran Serrano, Ion Antolín, Javier Pérez Dolcet y Leire Díez. Ante el juez, Hernando reconoció haber acudido a la reunión, aunque afirmó no recordar el motivo. Acudió a una reunión con Leire Díez, Pérez Dolcet, Juanma Serrano, el ex jefe de gabinete de Sánchez y presidente de Correos luego, Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE, pero no recuerda para qué era esa reunión. Hombre, no sé, debe de ser que mantiene ese tipo de reuniones peculiares con gente peculiar todos los días, ¿no, don Antonio Hernando? Yo creo que me acordaría de para qué era esa reunión. Les invito a ustedes a echar la vista atrás. Cuando salta todo el tema de lo de Leire Díez, se termina reconociendo, después de muchos titubeos iniciales, que efectivamente Leire Díez se había reunido allí en Ferraz con Santos Cerdán, pero que era, nos dijeron, porque Leire Díez se ofrecía a dar información sobre los audios que Villarejo tenía sobre las saunas de Pedro Sánchez y la relación entre Villarejo y el PP. Es decir, se ofrecían a dar información sobre pues ataques que habría sufrido Pedro Sánchez a manos de Villarejo o ataques de los que Villarejo informaba. Esa fue la explicación inicial que nos dieron, que era para hablar de las cintas de Villarejo. Luego hemos sabido cómo todo aquello era una trama destinada pues a sobornar, amenazar, chantajear, extorsionar, silenciar, presionar a jueces, a fiscales, a guardias civiles. Hemos conocido el auto del juez que señala esa cloaca y señala como integrantes a Santos Cerdán, a Leire Díez, a la gerente del PSOE, a abogados contratados por el PSOE. Luego hemos visto cómo se ha añadido la imputación de Juanma Serrano. Ya tenemos que de aquellos que estaban en esa reunión a la que asistió Antonio Hernando, pues están imputados Leire, Pérez Dolcet, Santos Cerdán, Juanma Serrano. Ion Antolín dimitió de aquella manera un tanto sorprendente, recuerdan ustedes, y quedan 2 sin imputar, Juanfran Serrano y Antonio Hernando. Bueno, pues al parecer la UCO estaría estrechando el cerco sobre Hernando, según cuenta Voz Populi, así que lo mismo vemos, más imputaciones en relación con la cloaca socialista, pues a no mucho tardar. Recuerdan ustedes que les dije el último día que quedaban días, si no horas, para la imputación de Juanma Serrano. Y efectivamente fue a acabar el programa y le cayó la imputación. Bueno, a todo esto, en mitad de una catarata de corrupción del Partido Socialista, en mitad de una inmersión del Partido Socialista en el fango más inmundo de la cloaca más repugnante, sale Rajoy a tratar de cambiar el foco. Algún mal pensado podría intuir que a lo mejor lo hace de acuerdo con Sánchez, porque ser tan torpe es difícil. Y yo tiendo a pensar que Rajoy de torpe no tiene un pelo. Oiga, para él mismo siempre se ha comportado con enorme inteligencia. Escuchen. El expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha desatado una nueva polémica tras afirmar, al analizar la semifinal del Mundial entre España y Francia, que la selección gala cuenta con una plantilla de altísimo nivel, aunque sin franceses. La frase, publicada en una columna en El Debate, ha provocado una fuerte reacción en Francia.
El ministro del Interior francés la calificó de absolutamente inaceptable, mientras que la ministra de Ultramar pidió estudiar posibles acciones legales. Por su parte, la Embajada de Francia en España recordó que 23 de los 26 jugadores de la selección nacieron en territorio francés. El gobierno español también se sumó a las críticas. Pedro Sánchez respondió en X que España es de quien la ama y la trabaja, no de quien la avergüenza con declaraciones xenófobas, y concluyó que gane el mejor y que pierda el racismo. Vamos a ver, que lo que dice Rajoy pues va con sorna, es en plan gracieta, pues es obvio, ¿no? Pero es que él no puede hacer gracietas, yo las puedo hacer. Yo en una barra de bar puedo decir esa chorrada, o incluso en este micrófono pues también lo puedo decir en plan gracieta. Será de más o menos mal gusto, pero lo puedo decir. Rajoy no. Rajoy cobra 75.000 euros al año por ser expresidente del gobierno. Todo lo que dice compromete a España. Por tanto, Rajoy no puede decir esa chorrada. Lo que pasa es que yo no creo que sea un descuido. Rajoy es ese señor que no cambió una coma de ninguna de las leyes ideológicas del expresidente presuntamente corrupto Zapatero, que ya en 2006 presumía de que si el PP volvía a llegar al poder no tocaría nada de sus leyes ideológicas. ¿Cómo lo sabía Zapatero en 2006? Rajoy es ese señor que cuando la moción de censura dejó un bolso en su escaño y se fue a ponerse ciego a whiskies. No estaba en su propia moción de censura. Rajoy es ese señor cuyo gobierno liberó a Bolinaga. Y Rajoy es ese señor que de repente sale a decir esta chorrada para permitirle a Sánchez hablar de chorradas en lugar de... Además me llama mucho la atención, oiga, que es que no es el único que ha hecho este tipo de comentarios en plan racista con la selección francesa. Hay una senadora paraguaya que se llama Celeste Amarilla que también hizo comentarios, esos todavía más racistas, en plan que Mbappé es un senegalés que en vez de leche materna ha tomado leche de coco y cosas así. Y resulta curioso que esta señora Celeste Amarilla pertenece al partido en Paraguay que es el homólogo del PP. De repente tenemos a dos cargos de dos partidos que ocupan la órbita del PP, no partidos así más a la derecha, no, que ocupan la órbita del PP. Se supone que centro, liberal, centrado, cipotudo, dos partidos que atacan a la selección francesa exactamente con lo mismo, con el tema de uy, cuánto negro, ¿no? Ay, no me digas que no es bonito. ¿Se ponen de acuerdo entre ellos? ¿Lo ha coordinado Rajoy con Sánchez para que así hablemos de eso en lugar de hablar de la panda de ladrones y chorizos que nos gobierna? En fin. Bueno, una noticia con la que les quiero hacer algunas preguntas. Escuchen. Casi 600 inmigrantes cruzaron el Canal de la Mancha en apenas 3 días de la semana pasada, según las estadísticas oficiales del gobierno británico. En concreto, la Guardia Fronteriza interceptó a 555 personas a bordo de pequeñas embarcaciones, elevando a 12.439 el número de llegadas al Reino Unido por esta ruta en lo que va de año, según informa The Sun. Pese al repunte, la cifra sigue siendo un 43% inferior a la del mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 21.690 cruces. Las autoridades británicas atribuyen este descenso al refuerzo de las operaciones policiales francesas contra las redes de tráfico de personas. La presión sobre estas mafias ha llevado a los traficantes a utilizar rutas más largas, incluso a partir desde Bélgica, para alcanzar las costas británicas. Cuando salen pateras de Marruecos o de Argelia y terminan recalando en las costas españolas, por ejemplo Almería, por ejemplo en Baleares, nosotros, ¿qué es lo que intuimos? Que hay una cierta complicidad del gobierno de Marruecos y de Argelia en el tema, ¿verdad? Intuimos que si quisieran Marruecos y Argelia se acababa el tráfico de pateras en 3 minutos. También intuimos que si quisiera el gobierno español se acababa el tráfico de pateras en 3 minutos. ¿A que sí?
Vale, pues ahora les invito a preguntarse, ¿cómo es posible que lleguen desde África personas a Europa, entrando por Italia, por Grecia, por España, suban hasta Francia y entonces allí en Francia, o ahora más recientemente en Francia y en Bélgica, cogen pateras para cruzar el Canal de la Mancha a Estados Unidos? Les invito a ponerse en la piel de un inglés medio. ¿Creen ustedes que tiene razón para pensar el inglés medio que tiene forzosamente que haber complicidad del gobierno francés y o belga para que esas pateras puedan salir de las costas del continente hacia el Reino Unido? Sigan poniéndose en la piel de ese inglés medio, que llega a la conclusión, o mejor dicho, llega a la sospecha de que el gobierno del Reino Unido tiene que estar también complicado en el asunto, porque si el gobierno francés quisiera, no salía una patera; si el gobierno inglés quisiera, no llegaba una patera. Miren ustedes como a Gibraltar no llega ninguna, es una cosa muy curiosa. Entonces, tenemos que concluir que el gobierno francés está tan implicado en esa trama de tráfico ilegal hacia Reino Unido como el gobierno marroquí en la trama de tráfico ilegal hacia España. Tenemos que concluir que el gobierno del Reino Unido está tan implicado en la trama de tráfico de personas hacia Reino Unido como el gobierno español en la trama de personas hacia España. ¿Cómo es posible que vengan personas de Pakistán, de Senegal, de Marruecos, desembarquen en el continente, atraviesen el continente, lleguen a las costas francesas, cojan una patera y lleguen a Inglaterra? ¿Cómo es posible? Sin la complicidad de muchísima gente, de muchísimas autoridades. Y todo esto se supone que con niveles de alerta antiterrorista por amenazas islamistas yihadistas por todo el continente, incluido España, donde estamos en nivel 4 o 4 plus, ya no sé, y aquí llega gente indocumentada en patera a mansalva y pasa como Pedro por su casa.